quiero retomar el tema de la identificación, que es de los últimos temas del tomo 1. Ahorita estamos ya en el tomo 3, son temas que ya hemos abordado, incluso la identificación casi en cada tema la metemos al juego porque es el pan de cada día. El hombre hoy por hoy está dormido precisamente porque está identificado con lo que no es su realidad, con lo que no es su ser, con lo que no es su verdadera morada, con lo que no es su origen. Este planeta no es nuestro origen, estamos identificados con este planeta. Esta naturaleza no es nuestra naturaleza original, pero estamos identificados con esta naturaleza. Y por último, pues nuestra personalidad no es nuestro ser y estamos identificados con la personalidad como si fuera nuestro ser. Y ahí es donde la comprensión de este fenómeno de identificación puede permitir al filósofo llegar a los límites de la mente. Y se llega a los límites de la mente precisamente, primero cuando comprende sus mecanismos, y en segundo lugar, cuando entiende que cuando se entiende que la mente no es el ser. Cuando se entiende que la mente no es el ser, todo cambia. La identificación queda a un lado. Bien, ahora hablemos del verdadero filósofo, que es el verdadero poseedor y amante de la sabiduría universal. Porque allí es donde está la verdadera filosofía y es el que está precisamente orientado hacia lo interno. Cuando se logra esa orientación hacia lo interno. Claro, estamos hablando ya de algo complejo, porque vamos a hablar de lo interno. Y siempre que se habla de lo interno, nos metemos o tenemos que afrontar algunas paradojas. Eso lo hemos mencionado siempre. Es inevitable que tengamos que afrontar algunas paradojas, pero, en fin, el verdadero filósofo es el que ya logra la desidentificación con lo externo, y al lograr esa desidentificación con lo externo, entonces lo interno adquiere un significado distinto. Y empieza a establecerse esa orientación hacia lo interno, y en esas condiciones ya el filósofo se ocupa por sí mismo y a través del conocimiento de sí mismo, de la contemplación, porque la filosofía no es más que un estado contemplativo. Ya la verdadera filosofía, en el sentido más profundo, que es el verdadero sentido de la filosofía, y ahorita lo vamos a sustentar en algunas citas muy interesantes, de eso habla mucho, sobre todo Pitágoras. La verdadera filosofía está precisamente en el estado contemplativo, pero un estado contemplativo se da en la no mente. Es algo que tenemos que comprender, porque cuando hay mente, no hay observación. Habiendo mente, no hay observación. Lo hemos insistido mucho. La mente analiza, juzga, valora, critica, mide, selecciona, discrimina, pero la mente no observa. La observación es algo mucho más elevado que no está en las manos de la mente. La observación es producto de la no mente, es todo lo contrario. La observación llega precisamente cuando no opera la mente. Ahí es donde llega el verdadero estado de observación. Y a través de la observación se llega a un estado contemplativo. Y la filosofía está la verdadera filosofía está en los estados contemplativos que se dan en la no mente. Y el verdadero filósofo, gracias a la búsqueda de esos estados contemplativos, entonces accede al conocimiento absoluto del ser. Ese conocimiento absoluto del ser es precisamente lo que busca la epistemología. Eso es lo que se busca, es el aspecto interno de la filosofía. Y obvio, pues el verdadero filósofo deja la mente en segundo plano. Sigue operando la mente, porque la mente la tenemos aquí. No nos podemos quitar la cabeza para dejar de pensar. La mente allí está, y la mente sigue operando, pero el filósofo ya no le cree a la mente todo lo que antes le creía, porque a la mente le encanta afirmar. La mente vive de afirmaciones, vive en un estado compulsivo de afirmación, y el verdadero filósofo ya no le hace caso a la mente. Escucha la mente, ve la mente, observa la mente, incluso hasta puede llegar a estados contemplativos hacia la mente, bien puede llegar a esos estados,
pero ya no cree en lo que la mente dice. Entiende que todo lo que la mente dice es relativo, y todo lo relativo es profundamente ilusorio. Por lo tanto, el verdadero filósofo deja en segundo plano la mente, no la ignora, no la desdeña, no la rechaza, simplemente ya no le da el lugar que antes tenía, la deja en segundo plano, con todo el respeto, por supuesto que respeta la mente porque es una herramienta fundamental para nuestros quehaceres externos. Entonces, se mantiene un respeto profundo hacia la mente, pero ya no le da el papel fundamental que siempre le hemos dado a los humanos comunes. Y a través de la observación y del, obvio, por la no mente, llega a la observación, a través de la observación logra los estados de no identificación. Esos estados de no identificación que le permiten observar de manera neutral el comportamiento de la vida a través de las leyes universales, y cuando se logra observar, llegar a la sencillez de solamente observar el comportamiento de la vida, sin el análisis, por supuesto, es cuando la gnosis universal se revela en uno. Es revelada, es lo que en cristianismo se conoce como la revelación. Y esa revelación llega por ese estado contemplativo en el que no hay identificación. Y es el estado que el verdadero filósofo busca. O sea, la verdadera filosofía allí está. Todo lo que los filósofos hacen externamente, insisto, es pura especulación que gira alrededor de la ciencia. O sea, dicho en otras palabras, a los filósofos que se la pasan escudriñando lo externo, en el fondo temen soltar la ciencia, temen alejarse de la ciencia. Sienten que si se alejan de la ciencia podrían caer en la especulación poco objetiva y que eso les podría significar el rechazo de la sociedad. Podrían terminar hasta siendo juzgados locos por haberse separado demasiado de la ciencia. Pero no, un filósofo tiene que ser valiente de alguna manera, tiene que ser osado. La palabra correcta es osado. Retiro la palabra valentía. Un filósofo tiene que ser osado y tiene que atreverse a decir, hasta aquí me sirvió la ciencia y vámonos más allá. O sea, ¿por qué tendría que estar apegado a la ciencia? Si puedo ser sabio. Alguien comenta en Guadalajara, ¿por qué apegado a la ciencia si puedo ser sabio? Y buena la reflexión, porque a la medida en que nos mantenemos apegados a la ciencia, nos abstenemos de la sabiduría. Hay que entenderlo. A la medida en que seguimos apegados a la ciencia, seguimos aferrados a la sapiencia. No queremos soltar la sapiencia, nos da miedo soltar la sapiencia. Pero cuando se suelta la sapiencia, llega la sabiduría. Y es algo mucho, mucho más elevado que la ciencia. Pero está sustentado con la ciencia, es lo más paradójico. Volvemos es una de las tantas paradojas. ¿Por qué está sustentado con la ciencia? Porque la verdadera filosofía también gira alrededor de los principios universales, y los principios universales tienen su raíz en la ciencia. Cada una de las leyes de la física, cada una de ellas es una ley universal. Todas, sin excepción de ninguna. Todas las leyes de la física son leyes universales y operan en la filosofía, operan en el arte y operan en todo. Sí, las leyes universales están sustentadas por el ser. No se escuchó. Comentó alguien aquí en Guadalajara, lo voy a repetir porque no le acercaron el micrófono, y comenta que las leyes universales devienen del ser, están sustentadas en el ser, es decir, devienen del ser, lo que es cierto. Entonces, lo paradójico es que cuando el filósofo es osado, se separa de la ciencia, pero al mismo tiempo nunca se separa. Eso es lo paradójico.
Se separa, pero nunca se separa, porque las leyes universales nos permiten estar siempre vinculados con la ciencia. Y les comentaba que cada ley de la física es una ley universal, y así sucede. En el mismo tomo 3, más adelante, ya es de los últimos temas, vamos a ver una ley universal que es la ley de compensación, y precisamente para poder entrar al estudio de la ley de compensación, que insisto es ley universal, vamos a iniciar revisando el principio de Arquímedes, que es una ley universal. Y ese principio de Arquímedes, que está vinculado con la flotación de los cuerpos en el agua, y no nomás en el agua, también en el aire, porque lo que permite que los globos aerostáticos floten en el aire no es más que la aplicación del principio de Arquímedes también. Bien, pues ese principio de Arquímedes, que es una ley de la física, es un principio universal, y precisamente ese principio universal le da sustento a la ley de compensación. Y la ley de compensación opera en la filosofía, opera en el arte, opera en todo. O sea, es un principio maravilloso, genial. Como también la ley de causa y efecto, que es de Isaac Newton, opera en la filosofía y opera en todo. Pues todas las leyes de la física, todas, pero insisto, nos va a resultar cada vez más interesante ver cómo cualquier ley de la física tiene toda su aplicación en la filosofía, en el arte y en todo, incluido en la religiosidad, en la espiritualidad, o sea, todo, en la filosofía, en la psicología, en la sociología, en todo, porque son leyes universales, todo es universal. Entonces, el filósofo, aunque se aleje de la ciencia, sigue en la ciencia misma. O más bien, en dado caso, si le ponemos un poquito de palabras más acertadas, el verdadero filósofo tiene la osadía de no gravitar en el aspecto tangible de la ciencia, pero sigue girando en la ciencia misma para poder ir o navegar en lo no tangible, que la ciencia como la conocemos no lo es, ya no lo puede revisar. Pero sigue en la ciencia. Desde el momento en que la filosofía sigue girando alrededor de los principios universales, automáticamente el filósofo sigue bajo el sustento de la ciencia. Pero claro, aquí sí podemos decir algo muy lamentable. En las universidades, por lo menos lo que he sabido de las universidades de México, prácticamente no se habla de los principios universales. No sé si en algunas universidades del mundo, de otros países, se haga mención y se gire alrededor de los principios universales, pero por lo menos aquí en México es evidente que no. Es evidente que todavía se mantiene la cerrazón de decir esto es ciencia a un ladito y esto es filosofía y venga la filosofía. Incluso lo comentábamos la ocasión anterior, la parte más triste es que en muchos casos aspirantes a la carrera de filosofía toman esa decisión precisamente porque huyen de las matemáticas, huyen de la ciencia y se meten a estudiar filosofía y pues no se dan cuenta que si no conocen las leyes de la física, no conocen el aspecto más tangible de las leyes universales que rigen también la filosofía. Es la parte más paradoja. Es más, la carrera de filosofía tendrían que combinar en paralelo matemáticas, por lo menos lo básico, matemáticas, geometría y física. Y lo vamos a entender, los filósofos de Grecia sí eran. Sócrates, Pitágoras, no admitían a un alumno de filosofía sin que antes hubieran aprendido geometría y matemáticas. Mínimo geometría y matemáticas. Si no conocían la geometría y las matemáticas, ni sentido le daban que aspiraran a estudiar filosofía con ellos. Y no los admitían. Era la primera condición. Primero conoce la ciencia y luego vienes conmigo para enseñarte la filosofía. Y así es como debe de ser. O sea, no fue un invento de una ocurrencia de los filósofos griegos de aquella época. Es algo que tiene vigencia más allá del tiempo. Ahora, ya para redondear esta exposición inicial del tema, hay que entender algo muy importante. Si alguien cree que la mente
no nos puede ofrecer la verdad absoluta del ser, se mete en un dogma, porque nada más lo está creyendo. Creer solamente que la mente no nos puede acercar a la verdad del ser es un dogma. Y para que deje de ser dogma, tenemos que corroborarlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que investigarlo. Tenemos que descubrir por nosotros mismos los límites de nuestra mente para ver si es cierto o no es cierto. Claro, todos los pensadores parten de esa misma base. Adquiere peso, se le da un peso, se le da un significado a esa idea, pero un verdadero filósofo jamás da por cierto nada, nunca afirma en absoluto nada. Entonces, creer que la mente no nos puede ofrecer la verdad del ser termina siendo dogma mientras no lo investiguemos. Ahora, por lo contrario, creer que nuestra mente lo único que nos puede ofrecer son puros conceptos, pues también es otro dogma. Nosotros no estamos aquí para creer absolutamente nada si aspiramos a la filosofía. Si aspiramos a la verdadera filosofía, no estamos para creer nada. Estamos para asimilar las posiciones de los grandes pensadores. Pero una cosa es asimilarlas y otra cosa es creerlas. Es muy distinto. Entonces, tan dogmático es creer que nuestra mente no puede alcanzar al ser, como dogmático es creer que nuestra mente solamente nos ofrece puros conceptos ilusorios. Los dos son dogmas. Hay que experimentarlo, hay que observar a la mente. Hay que descubrir cómo la mente hoy nos dice una cosa y mañana nos dice otra. Pero hay que descubrirlo, no hay que creérselo a nadie. Hay que asimilarlo, ¿por qué no? Pues por supuesto que aquí estamos para asimilar lo que nos dice el hinduismo, el hermetismo, el judaísmo, la tradición helénica, el cristianismo. Estamos para asimilarlo todo, pero nunca debemos de dejar como verdad absoluta nada de lo que digan los libros universales, porque para empezar la verdad absoluta no puede transmitirse a través del lenguaje, para empezar. Y además de eso, gracias a que cuestionemos todo, podemos, entonces sí, permitir que salga el filósofo que llevamos dentro. Solamente a través del cuestionamiento. Pueden pasar el micrófono, por favor, para que nos escuchen en la red, ¿sí? Bien. Aquí el sonido otra vez no está funcionando, pero en la red sí nos escuchan a través del micrófono. Eso es precisamente lo que, cuando yo he venido aquí, observo. Se hacen muchas afirmaciones y es entendible que es para que se comprenda. Sin embargo, no es porque quiero que lo pongan todo usted, pero sí afirma muchas cosas que también entiendo que no se pueden comprobar. Pero eso también es caer en un dogma, porque precisamente, como la semana pasada que me comentaban que al ser no se le pueden dar adjetivos ni calificativos, pues también es como si yo trato de escudriñar más allá de ello, pues también es dogmático. ¿Sí? Entonces, porque se está como que limitando, yo por eso contesté, bueno, pues ya si lo ponemos en un terreno, ¿sí? De que no se le pongan calificativos, adjetivos, bueno, pues lo entiendo, hasta ahí ya quedamos. Pero precisamente esa es la intención, creo yo, ¿no? Claro, aunque claro. sea un simposio, es escudriñar un poquito en nuestras limitaciones, Sí. ¿sí? Porque no podemos, porque nadie puede hablar como si fuera un privilegiado. Entiendo que nada más en lo que es los conceptos de la mente, en esas limitaciones, pero aún así, tratar de indagar un poquito en nuestra. Claro. Lo poquito que se pueda entender. Pues. Claro. Ahora, ante lo que dices, lo que pudiera marcar la diferencia entre lo que pueda considerarse como dogma o no dogma, quizás pudiera ser, esa diferencia la pudiera marcar dos expresiones distintas. Una se convierte en dogma
cuando nosotros decimos esto es así. En la afirmación aparece el dogma. Y deja de ser dogma cuando decimos es probable que sea así. Ahí eso es lo que podría marcar la diferencia entre es dogma o no es dogma. Entonces, entre la afirmación y el es probable, ahí es donde está la diferencia. Y el filósofo hace un momento decía, el verdadero filósofo nunca afirma. Se limita nada más a decir, es probable. Esa es la gran diferencia y es donde el dogma ya no puede aparecer. Porque cuando queda en duda todo, automáticamente el dogma ya no tiene cabida. Y la parte más afortunada de la duda es que detrás de la duda está el filósofo. Cuando hay duda, está el filósofo. Cuando ya no hay duda, desaparece el filósofo automáticamente. O sea, ya cuando no hay duda, cuando ya todo está afirmado, ¿qué necesidad hay del filósofo? Ninguna. Entonces el filósofo está, y no nomás el filósofo, también el científico, que quede claro, porque Albert Einstein nos lo dice y siendo científico es más importante la pregunta que la respuesta. Es la forma en que él lo expresa. La pregunta tiene más importancia que la propia respuesta y es precisamente, adquiere consonancia con lo que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Sí, no se escuchó tan clara la pregunta, nos están diciendo en En las redes, en la red. sí. No sé si se puede replantear la pregunta para que... Sí, más que nada un comentario A ver. con relación a lo que se está planteando hoy. Cuando he venido aquí, el micrófono no funciona. En la red sí lo escucha. Sí se escucha. No, el sonido local no se oye, pero la red se escucha. Sí, ¿puedes seguir, por favor? Sí. Precisamente para que se oiga bien. Entonces yo planteaba que aquí se afirman muchas cosas, ¿verdad? Y como que también se cae un dogma. Se puede caer, corremos el riesgo, Todos corremos el riesgo. Y también voy de acuerdo con lo que, lo que acaba de comentar con relación a los libros universales, porque a veces yo diciendo un poquito de ellos, simplemente desde la semana pasada, esto de que se manifestan, no recuerdo cuál de las diapositivas, será cuestión de investigar para tener una mejor precisión, me lo pueden dejar de pegar, pero ahí decía que y aquí también se entiende un poquito de ello, que la filosofía, como que no es ciencia, y la filosofía es la madre de las ciencias, y no nada más es ciencias o matemáticas, ciencias puede ser también la sociología, ¿sí? Entonces, la filosofía es la madre de las ciencias. Ahora bien, la filosofía también puede ir más allá de las ciencias, sí, claro, como también lo comentaba la semana pasada, más bien lo preguntaba una persona aquí, que si la metafísica es una ciencia, bueno, ahí también se puede sentir, hay unos que dicen que es una disciplina, es una ciencia, pero efectivamente la metafísica trata de ir más allá de los límites de la ciencia. Claro, es la filosofía pura, al final de cuentas termina siendo la Es filosofía. correcto. Sí. Entonces, lo comento para que también como que se tenga un poco de cuidado cuando estamos dando unas afirmaciones. No, sí, claro. Desde luego, tal y como lo comentó usted la semana pasada, y como todo relativo también, nadie puede afirmar algo, simplemente es esto. Esto que es sí. probable, ¿sí? Es posible, pero nada más está ahí. Y se queda de nueva cuenta el terreno tan amplio como para especular cualquier cosa. Claro. De hecho, esto que mencionas es un ingrediente fabuloso para el autoconocimiento, porque si nosotros hacemos una revisión de nuestro comportamiento solamente de un día, vamos a descubrir que bien podemos perder la cuenta de toda la gran cantidad de ocasiones en que afirmemos algo. Los humanos comunes, todo el día estamos afirmando. Es una actividad compulsiva el afirmar. ¿Por qué? Por la misma identificación. Porque como estamos identificados con nuestra personalidad, inconscientemente queremos afirmarla, queremos posesionarla o posicionarla. Más bien posicionarla, la personalidad. Y eso nos empuja a afirmar, porque cada vez que afirmamos sentimos que tenemos la razón, y al sentir que tenemos la razón sentimos que nuestra personalidad se engrandece, y al engrandecerse la personalidad nos sentimos plenos, sentimos que
que la personalidad sí es. O sea, le damos sustento de identificación a la personalidad cada vez que afirmamos algo. Y nosotros estamos aquí exponiendo temas cada semana. Claro que corremos el riesgo de resbalarnos y afirmar más de algo. Y no digo más de algo, muchas cosas, porque es algo inherente a la mecánica natural del hombre. Pero la gran ventaja es cuando descubrimos que cada vez que afirmamos algo, estamos cayendo en un acto mecánico que va más allá de nuestra propia voluntad. Es algo mecánico, instintivo mecánico. Y en ese estudio podemos descubrir muchísimas cosas. Ahí es donde ya, por eso insisto, lo que nos acabas de ofrecer es un ingrediente importantísimo para el conocimiento de sí mismo. Sí, escuchamos. Sí, siempre habrá este tipo de afirmaciones, como por ejemplo acabas de citar a Einstein, la cita de Einstein, Sí. que dice, es Más importante la pregunta que la respuesta. Es una afirmación, es inevitable. Entonces es inevitable. Es inevitable porque también hay que entender, las afirmaciones son relativas y las negaciones son relativas. O sea, volvemos a entrar al campo de la relatividad y lo que debemos aprender es que una vez que estamos navegando en el campo de la relatividad, ya en ese navegar del campo de la relatividad, entonces ya podemos visualizar, bueno, ¿qué tan densas fueron mis afirmaciones o qué tan relajadas fueron? Pudieron ser demasiado tajantes o un poquito sutiles. Entonces ya cada quien, insisto, en la observación de la propia relatividad, podemos observar hasta qué grado llegó cada afirmación que hacemos, porque de que hacemos muchas en el día. El mismo lenguaje nos arroja y nos orilla a afirmar muchas cosas durante el día. O sea, es inevitable, pero ya cada uno de nosotros tendrá que comprender la relatividad para ver hasta dónde llega el grado de autoafirmación que le metemos a cada una de las afirmaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si me despierto y digo, ah, caray, es de día porque ya hay luz, es una afirmación, pero esa afirmación no tiene, o tiene un mínimo de carga de autoafirmación. Entonces, las afirmaciones son densas a la medida en que nosotros estamos cayendo en la autoafirmación. Y esa autoafirmación que hay detrás de cada afirmación es lo que ya le va a dar el grado de densidad a las afirmaciones que vamos teniendo en el día y el grado de peso a los dogmatismos que hay detrás de cada una de las afirmaciones que hacemos. Sí, y va a comentar algo, ¿verdad? Sí. Puede ser. ¿Siempre no? Puede ser. Ah, puede ser, es probable. Bueno. A ver, una pregunta. Bien. Hay algo más. La exposición terminó, ¿eh? Yo estoy ya esperando el momento oportuno para llegar a las citas, pero vamos a ver en qué momento iniciamos. A ver. Sí, nos autoafirmamos y hacemos tanto caso a la mente cuando ni siquiera hago una pregunta. ¿Alguien sabe cuál va a ser su siguiente pensamiento? Sí, muy buena pregunta. Bien, vamos ahora sí a las citas. No sé si hay algo en la red que Sí, comentar. A ver, ahí en la red. Sí. Lo dice Gabriela, quizás afirmar no evita la angustia de la incertidumbre y podríamos iniciar por entender que lo que ahora es entendido como algo cierto es ciertamente relativo. Sí, todo es relativo. Por eso es importante comprender las leyes universales, la relatividad. Si alguien de ustedes que nos escucha no escucharon la exposición del tema relatividad, está en el tomo 1, creo que es el tema 13, debe ser alrededor del tema 13 del tomo 1, y vale la pena que retomen ese tema de relatividad, es interesantísimo, es una ley universal y en este momento estoy diciendo que las afirmaciones también son relativas, pero si retoman ese tema van a encontrar qué hay detrás de lo que estoy aportando con la relatividad como parte inherente a cualquier afirmación. Sí. Ahora estoy leyendo a Maurice Nicole, habla sobre la relatividad al conocimiento. Lo relativo es perecedero, está en el tiempo. Está en el tiempo, sí. Y solamente así podemos llegar al conocimiento absoluto, así de, solamente por ahí,
el conocimiento... Se tiene que partir, sí, se tiene que partir de ello, definitivamente. Como también tenemos que partir de la mente, la filosofía también tiene que partir de la mente porque estamos identificados con ella, no nos queda de otra más que partir de la mente, pero a través de ese recorrido de la mente, de esa comprensión de los mecanismos de la mente, tendríamos la posibilidad de llegar a la no mente. La mente no va a poder abarcar en absoluto, así No. a los relativos. Por eso. Bien, hay algo más, ¿verdad? Sí. Bueno, que esa es otra autoafirmación. Solamente con la mente. Sí, es otra. Ese es otro. Sí, es que es inevitable que haya muchas cosas que se afirmen, y no nomás durante el día, en una exposición nosotros no podemos evitarlo, pero vuelvo a insistir, mientras las afirmaciones tengan el mínimo posible de carga de autoafirmación, en el sentido egocéntrico, por lo menos estamos saliendo bien librados, por lo menos estamos trascendiendo un gran pedazo de las trampas del propio lenguaje. Sí. Sí, me queda la inquietud por conocer en qué momento puedo saber que el corazón está pensando. Hay que investigarlo. Hay que investigarlo y algo sí es muy probable, que si alguien lo descubre, difícilmente va a encontrar palabras para comunicarlo. Es muy probable. Pero al final de cuentas, lo importante es que no lo dejemos como un dogma. Hay que investigarlo. Hay que abrirnos a la posibilidad. Sí. Igual que cuando alguien diga dónde está la mente. También. ¿En qué parte del cerebro está la mente? También es Sí objeto. se cree que está en el cerebro. Porque no toda la mente está en el cerebro. Hay que aclararlo. Claro. Bien, a ver, otro comentario más. Escuchamos. Es sobre lo de las afirmaciones. Quizás yo no soy filósofo, ojalá pudiera hacer un poquito de ello, pero los filósofos hacen uso mucho de las interpretaciones para no caer en la afirmación. Un ejemplo, una persona dice que vio a Dios y otra persona le puede preguntar, a ver cómo era. No, pues tenía, pues a lo mejor una imagen europeizada, ¿no? Como la que tenemos en las imágenes. Pues era con barba, con ojos azules, cosa que pues sabemos que eso es muy, realmente no es lo menos probable que pueda haber pasado, si es que existió. Entonces, pues puede darse una imagen de que fuera así como lo ha visto en las imágenes y así lo describa, pero es una interpretación de esa persona, ¿sí? Quizás haya visto otra cosa, pero su interpretación de ella fue que era Dios, o así también digo, no, pues a mí me pareció una persona muy alta, de apariencia muy negra, con los ojos rojos, pues es el demonio, ¿no? Pero es interpretación, Claro. ¿sí? Pero no se puede afirmar. Sí. Lo importante está en que evitemos al máximo posible la afirmación. Si nosotros estamos muy atentos a descubrir los mecanismos que nos impulsan a afirmar y descubrimos lo que hay detrás de cada afirmación y todavía por último comprendemos o a través de la comprensión llegamos a dejar en su mínima expresión la afirmación, nunca vamos a estar exentos de ella, pero por lo menos dejarla en la mínima expresión, vamos a dar unos pasos agigantados hacia la sabiduría universal. Eso sí es indiscutible. Sí. Parménides habla de la imposibilidad de definir al ser. No lo puede definir. Sí. Nomás le da cualidades eterno, inmutable, indivisible, no sé todo lo que le pudo atribuir, pero... Y curiosamente cualidades que los hombres ni siquiera podemos comprender porque son cualidades absolutas. se las dio por las cualidades, pero Sí. digo de la imposibilidad de definirlo. Claro. Bien, pues vamos a las citas. ¿O había algo más en la red? No, todo bien. Ya, todo bien. Bien, vámonos ahora sí a las citas. Pensé que la introducción iba a ser breve, pero terminó prolongándose un poco. Y empezamos por una primera cita de Hermes Trismegisto, empezamos por la filosofía hermética, donde Hermes nos dice: la filosofía no es otra cosa que ocuparse a través de la contemplación constante y la piedad santa por alcanzar el conocimiento de Dios. Pero habrá muchos que harán difícil de entender la filosofía y que la corromperán
con múltiples especulaciones. Bien, aquí Hermes ofrece dos ingredientes muy importantes. Bueno, deben de ser muchos más, pero voy a destacar los que visualizo de inmediato. Uno, que habla de lo que estábamos mencionando, ubica la filosofía como algo que se alcanza a través de la contemplación. Entonces ya es un ingrediente digno de tomarse en cuenta. Y Hermes es mucho más antiguo a los griegos. Y ya nos habla de la contemplación como el elemento de acceso a la verdadera filosofía. Y otro ingrediente interesante es que vaticina el hecho de que en un futuro va a haber muchos pseudofilósofos corrompiéndola a través de especulaciones. Y bien, todas las especulaciones vienen de la mente. Entonces, la filosofía a través de la mente inevitablemente nos va a conducir a especulaciones. Y cuando llegamos a la no mente, a través de la contemplación, es cuando llegamos a la verdadera filosofía según se establece este planteamiento. Y vamos a observar que este planteamiento de Hermes va a adquirir consonancia más adelante con Pitágoras. Es algo muy, muy interesante, digno de destacar. Por eso ahorita enfatizo cómo es que Hermes también habla de ese estado contemplativo para llegar a la verdadera filosofía. Bien, vamos con una cita más de Hermes. Los hombres de tiempos por venir serán confundidos por astutos sofistas y serán desviados de las enseñanzas puras y santas de la verdadera filosofía. Bien, creo que aquí Hermes vaticinó la entrada de partidos políticos, de gente que se dedica a manipular la verdad, de gente que se dedica a decirnos cosas que son completamente inherentes a diferentes tipos de actividades sociales y nos desvían toda la atención a lo que viene siendo la enseñanza pura, lo que vienen siendo los principios universales. Estos sofistas lo que hacen es desviar la atención de las personas hacia ese tipo de temas que no tienen nada que ver con lo que viene siendo la verdadera filosofía. Como comentaba David, la verdadera filosofía que se enseña ahorita en las universidades es una filosofía histórica. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo aquello? Etcétera. Pero no se enseña una actividad que debe ser como la meditación, la filosofía. Y no se enseña que la filosofía tiene que tener primero un toque de ciencia para poder ser un buen filósofo. Y yo diría que un toque, no una vinculación total, Vinculación directa. porque algo que había olvidado mencionar, en este momento, como hombres naturales, pues, estamos acostumbrados a dividir, fragmentar, y queremos ver separada la filosofía de la ciencia y del arte. Pero cuando se tiene cierta conciencia, cuando se adquieren ciertos estados contemplativos que nos permitan observar el operar de los principios universales, tenemos que llegar al momento en que ciencia, filosofía y arte sean lo mismo. Va a llegar el momento. Un hombre consciente ya no hace distinciones entre ciencia, filosofía y arte, todo es lo mismo. Termina siendo todo lo mismo. Y cuando ya se tiene conciencia del operar de la ley universal, entonces se puede sostener, se puede decir que el arte es el sustento de la ciencia y la filosofía, que la filosofía es el sustento del arte y de la ciencia, y que la ciencia es el sustento de la filosofía y del arte. O sea, ya, al final de cuentas, todo termina siendo el sustento de todo, porque el verdadero sustento, insisto, son las leyes universales, y son las que mueven todo, todo lo mueven las leyes universales. Hace unos momentos les describía, les anticipaba cómo cuando lleguemos al principio de compensación, que es una ley universal y que opera tanto en lo psicológico como en lo sociológico y en lo filosófico, pues para comprender la ley de compensación vamos a primero revisar el principio de Arquímedes, que es una ley de la física. Y así sucede con todo, cualquier principio universal aplicado a cualquier rama del conocimiento. Si lo entendemos desde la física, lo vamos a entender en cualquier sentido. Esto tiene paralelismo con algo que dejó inscrito Einstein también en una cita en la que dice, si realmente lo comprendes, tienes que ser capaz de dibujarlo.
Así de tajante. O creo que lo planteé al revés. Si no eres capaz de dibujarlo, es porque no lo comprendes. Es decir, lo tangible, aún lo intangible tiene que adquirir cierta consonancia con lo tangible. Obvio, al decir dibujarlo, pues también adquiere consonancia con lo que hacían los griegos. Si no conoces la geometría y las matemáticas, ni siquiera vengas a la clase de filosofía, no te admito. Porque para estudiar filosofía, primero tienes que comprender la geometría y las matemáticas. ¿Por qué? Porque ahí está la parte tangible. Entonces, si nosotros queremos comprender una ley que opere en la sociología, en la filosofía, en la psicología, primero debemos comprender cómo opera en la física. ¿Por qué? Porque ahí está lo tangible. Vemos cómo se mueve de manera tangible y desde allí podemos establecer los paralelismos correspondientes para cualquier otra rama del conocimiento. Porque ya vimos cómo opera el principio en su aspecto tangible. Por eso Einstein decía, si no eres capaz de dibujarlo es porque no lo entiendes. Porque el dibujarlo es arte. Es arte, es un arte, el dibujarlo es un arte. Y si no eres capaz de dibujarlo es porque tienes vacíos de comprensión. Así de simple. Bien, vamos a la siguiente cita. A ver, un comentario, si le pueden pasar el micrófono, por favor. Hay 2 micrófonos para que escuchen en la red. Aquí les volvemos a pedir una disculpa. En Guadalajara no resolvimos el problema de audio, pero en la red sí nos van a escuchar a través del micrófono. Sócrates odiaba a los sofistas porque usaba a los sofistas para su retórica y envolver a la gente. Básicamente porque usaban la mente, giraban alrededor de la mente. Los sofistas giraban alrededor de la mente, era pura especulación mental y no llegaban a ninguna parte. Que no tiene la lógica. Así es. Sí. Verdadera. Sí, no, y que no nos llega a la esencia de no nos lleva a la esencia de las cosas, porque la esencia de las cosas va más allá de la mente. Era por eso que Sócrates rechazaba a los sofistas, los descalificaba, o sea, los menospreciaba. Es que no tiene sentido, son los especuladores. O sea, los sofistas eran los especuladores de la filosofía. Ahora, ese fenómeno de los sofistas en la antigua Grecia, hoy en día es un fenómeno totalmente común. Es un fenómeno político. Es un fenómeno político. Basta con presenciar un debate político y van a ver un par de sofistas especulando irracionalmente. Porque sí, eso es pura especulación. Y todo a través de la mente. El verdadero filósofo va más allá de la mente. Bien, vamos a la siguiente. Dejamos ahora la filosofía de Egipto. Nos vamos ahora a la antigua China y lo hacemos a través de una cita de Confucio, en la que hace una descripción. Confucio dice, filósofo, hombre que se complace con el estudio de la sabiduría. En otras palabras, el verdadero filósofo va en busca de la sabiduría. Un verdadero filósofo no va a apuntar en otras direcciones. Y si un verdadero filósofo escudriña en otras direcciones distintas a la sabiduría, es porque a través de esas direcciones quiere encontrar manifestaciones de la sabiduría misma. Pero tiene que estar por delante la sabiduría. Un verdadero filósofo puede escudriñar en la filosofía social, incluso en la filosofía política. ¿Por qué no? Pero siempre y cuando esté de por medio la verdadera sabiduría. Si es así, se vale. Pero si nos olvidamos de la esencia de las cosas, de la esencialidad, que es donde está la sabiduría, entonces ya todo lo demás carecería de sentido. Bien, dejamos la antigua China y ahora sí nos vamos a la antigua Grecia, no sin antes dar... Rápidamente, Sí. La frase de Confucio precisamente es la filosofía. Filos es sabiduría. Y eso es lo que está haciendo. Literalmente hablando, ¿verdad? De lo que es filosofía. Literalmente Obviamente, hablando. Como lo comento, si el filósofo pretende a la sabiduría, pues tiene que ser. Pero si un filósofo quiere hacer el ejercicio de la filosofía, precisamente, es a través de Tiene que apuntar allí. ¿sí? Y por esa razón yo lo estoy viendo como una
definición precisamente de lo que es filosofía. Muy clara y literal, ¿verdad? Sí. Y aquí, nada más una cosita, porque habla del hombre, eso es lo que yo también noto mucho, que si no existe una congruencia de lo que conoces o sabes, y si no te sirve para la vida, pues ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Porque, Buena reflexión. porque una cuestión aquí es de que, pues aquí muchos pueden conocer mucho del ser y, bueno, pero a lo mejor en su vida no son muy congruentes, ¿sí? Es como, por ejemplo, un médico, a lo mejor puede saber mucho de las afectaciones del cuerpo y de los elementos que disparan, pues, llegar a un grado de insanidad, ¿sí? Pero a lo mejor no lo aplica. A lo mejor es adicto a las drogas y va en contra de lo que conoce. Y a lo mejor te puedes encontrar a una persona que es da clases de nutrición y la ves obesa y muchas cosas. Aquí a lo mejor también habrá muchos que sepan del ser y todo ese tipo de cosas, pero si no le estás sirviendo, Claro. hasta no le veo el caso de que estemos escuchando lo que es filosofía, que es la sabiduría de la filosofía. Ahora, Es una ciencia y es la madre de la ciencia. aún cuando se es incongruente, hay que también precisar, todo lo que tú dices lo comparto. Yo nomás agregaría que aun cuando alguien es incongruente, por ejemplo en la filosofía, que dice, caray, ya entendí esto, comprendí esto, pero en mi vida estoy haciendo lo contrario, bueno, en su incongruencia tiene un ingrediente de estudio y tiene una tarea por delante. Entonces, en el descubrimiento de sus propias incongruencias está en el ejercicio de la filosofía. Porque cada uno de nosotros es incongruente en algo. Todos vivimos y afrontamos incongruencias en la vida. ¿Quién de nosotros no? Pues Jesús de Nazaret dice que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra y nadie la aventó, porque todos, aún siendo filósofos, somos incongruentes. No existe el médico que no sea incongruente con su salud. No existe el ingeniero que no sea incongruente en escatimando materiales para poder sacarle mejor tajada a su obra. No existe el filósofo que no tenga incongruencias en su vida. O sea, los humanos, por lo mismo que estamos identificados con la vida natural, es inevitable que seamos incongruentes, pero vuelvo a insistir, esas mismas incongruencias, la ventaja del filósofo es que ya puede descubrir fácilmente sus incongruencias para convertirlas en objeto de autoconocimiento, objeto de estudio. Claro, un autoconocimiento en el sentido externo, porque también tiene el externo y el interno, pero sigue siendo autoconocimiento, ¿verdad? Bien, vámonos ahora sí con Pitágoras. Aquí, esta la va a leer Juan Carlos, pero nomás doy un antecedente que vale la pena que lo tomen, que lo consideremos. El primer hombre en la historia que utilizó la palabra filosofía fue Pitágoras. Y no solamente que lo utilizó, que inventó la palabra, el término, que empleó el término como un término acuñado por él. O sea, Pitágoras mete al lenguaje la palabra filosofía. Y si Pitágoras acuña la palabra filosofía, creo que el concepto que Pitágoras emita sobre la filosofía o sobre el filósofo, creo que es digno de tomarse en cuenta, y vamos a observar ahorita las coincidencias tan enormes, tanto con Confucio como con Hermes, y que van a ser coincidentes con todos, que esa es la parte más interesante. Ahora sí, escuchamos la cita. Sí, que la cita prácticamente hace uso precisamente de lo que realmente es el filósofo. El más puro es ese tipo de hombre que se dedica a la contemplación de las cosas bellas, a quien se le da el nombre de filósofo. Esa es la definición de lo que es realmente un filósofo. Y volvemos a la cita diciendo contemplación. Quien puede contemplar la naturaleza, quien puede contemplarse a sí mismo, quien puede contemplar todo lo que está a nuestro alrededor. Ese realmente es el que se le puede llamar filósofo. Pero es que, disculpe, pero es que hay otra cosa, o sea... Ajá. Perdón. El micrófono. Sí. Dice, se dedica a la contemplación de las cosas más bellas.
Ah, bueno, afirma pues qué cosas son las bellas, ¿verdad? En primer lugar, defíneme qué es bello, ¿no? La siguiente cita habla de ello, ¿eh? El filósofo escudriña en todo, Ujú. ¿sí? Sí. Lo feo, además, aunque sea un tanto pues subjetivo, que se le queda objetividad a ello, pues no deja de ser subjetivo y cada quien puede interpretar Lo que es belleza, lo que es exactamente. Claro. Sí. Hay cuestiones ahí, no porque, y claramente lo hemos aquí afirmado, más bien comentado, ¿Comentado? Sí, que sí, si sí. los libros lo dicen, no tiene por qué ser, así como lo escuchabas aquí una vez, nuestra autoridad religiosa. No, Sí. definitivamente que no lo es. Ujú. Hay cosas que también se pueden debatir. Y en una discusión madura, Claro. porque también hablar inclusive de Dios, de esas cosas que a lo mejor muchos temas que no nos quieren ni tocar, ¿sí? Es porque no existe una madurez para hablar de ello. Claro. ¿Sí? Se puede caer en ofender al otro, en que sabes que ya me esto con Dios, pero no, se puede hablar y hacer un intercambio de ideas Ujú. sin llegar a ese tipo de ofensa. Claro. Sí, para eso también hay que leer el libro de Jámblico, porque Jámblico era un filósofo del siglo III y él hace referencia pues a la belleza en varias partes de lo que viene siendo esa disertación que hace de la vida pitagórica. Él iba a la biblioteca de Alejandría y tomaba los textos y comenzó a armar todo lo que viene siendo la parte filosófica que tenía Pitágoras. Y sí, menciona mucho las palabras bellas, pero sí tiene un contexto muy amplio. Pero sería cuestión de meternos directamente a la lectura de Jámblico para discernir perfectamente acerca de lo que es la belleza y demás. Sí, ¿Aquí hay otra pregunta? a ver, un segundito nomás porque tiene vinculación y ahorita nos comenta, ¿sí? Ok. Quería comentarte, interesante tu planteamiento, porque eso, en primer lugar, denota que traes un impulso de búsqueda filosófica buenísimo y maravilloso. Ojalá y todos activemos ese impulso interno, porque es un impulso interno. La siguiente cita de Pitágoras habla sobre un poco sobre lo que es, lo que define sobre, a lo que se refiere con el término belleza, y la palabra belleza es algo tan elevado que no solamente amerita detenernos en una cita. Después del tema de arte, que es el que vamos a abordar en la próxima charla, que vamos a hablar de arte, el siguiente, posterior al de arte, es belleza. O sea, le vamos a dedicar completita una exposición solamente a la palabra belleza, a ese término. Pero ahorita, como pincelada, la siguiente cita de Pitágoras nos va a decir algo. A ver, sí. El micrófono, acérquelo para que nos escuchen en la red. Bueno, nada más quiero hacer un comentario. Me parecen muy interesantes sus comentarios y comparto igual lo mismo que comentaba Juan Carlos, perdón, David, que está usted, pues sí, muy harto de conocimiento y sabe también muchas Y de cosas. cuestionarlo, que es Sí. importantísimo. Sin embargo, yo pienso que tenemos ahorita el tiempo que nos está comiendo y muchas personas no tienen el acceso a veces a todas las citas que siguen, porque todavía nos falta. No importa, no, tenemos tiempo, no hay problema, no hay que limitarnos, no hay problema. Sí, muy bien. Sí, Ese era mi comentario. lo que menos vamos a limitar es al público, eso denlo por un hecho. Gracias. Bueno, vamos a la siguiente cita. A ver, sí. Bueno, inclusive ahorita que hablamos precisamente de lo bello, Sí, la filosofía, una de sus ramas es la estética. Sí. exacto. ¿Sí? Sí. Y la estética no es como muchas veces se piensa, No, no. que la estética es todo lo bello, no es cierto. La estética es el estudio de lo feo y lo bello, Claro. Ajá. y es filosofía. Y la estética no es moda, porque también se tiene esa visión que la estética es moda, ¿no? Y Esto me parece muy estético. Bueno, pues no sé si te parezca feo o bonito, Exacto. pero ya le diste una apreciación de qué es estético. Bueno, eso es muy vago. Así Es muy es. simple esa definición de esto es estético. es relativo, ahí es donde entra la Pero relatividad. además es muy simple porque Sí. estética abarca lo bonito. Así es. Claro, entra la relatividad y bueno, la siguiente cita nos va a hablar algo sobre la belleza, porque también la belleza puede estar orientada, igual que la filosofía, hacia lo interno y hacia lo externo, y es donde hay que hacer esas distinciones, y de hecho cuando abordemos el tema de belleza, que es posterior al tema de arte, vamos a hacer la distinción en cuanto al interno y el externo y las connotaciones que tiene cada uno de ellos, ¿sí?
Bien, vamos a la que sigue, que es de Pitágoras, en la que nos dice lo siguiente. Sabiduría es un conocimiento real que versa sobre lo bello, primero, divino, puro, y que tiene siempre una sustancia inmutable, por cuya participación de las demás cosas pueden ser llamadas bellas. Filosofía es la aspiración a tal contemplación. Bien, sigue empleando el término contemplación Pitágoras, y no perdamos de vista que la contemplación es un estado de no mente. La contemplación es eso, es ir más allá de la mente, mirar sin analizar. Eso es la contemplación. Y aquí que habla sobre lo bello, y que lo pone en paralelo como lo primigenio, lo divino, lo puro, etcétera, nos dice que es de sustancia inmutable, es decir, algo que no cambia. Y al decir que es algo que no cambia, está hablando de una cualidad absoluta. Entonces, está hablando de la belleza ya no en el sentido relativo, sino en el sentido absoluto. Y cuando se habla del sentido absoluto, se habla de la cualidad del ser. Entonces, habla de belleza en el sentido de la cualidad del ser. No habla de la belleza en el sentido externo. Por eso era importante esta siguiente cita, pero vuelvo a insistir, vamos a abundar mucho más de ello dentro de 2 semanas, cuando hablemos de la belleza como tema central, y le vamos a dedicar 2 horas nada más al tema de la belleza. Bien, a ver, el micrófono antes para que nos escuchen en la red, por favor, ¿sí? A ver, vamos a escuchar. Nada más una aportación, tendrá que la belleza en sí misma es la belleza. En sí misma, En sí misma. ya estamos hablando del carácter absoluto, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente de Pitágoras también. Bien, la cita dice, Pitágoras impulsó las ciencias. Fue el primero que utilizó el nombre de filosofía y la definió como deseo y amor a la sabiduría. Bien, pitagórica, ya explicaba David acerca de que el que acuñó el término de filosofía era Pitágoras. Y es el mismitito del de Confucio, amor a la sabiduría. La sabiduría. Y no se conocieron, y sin embargo están hablando de lo mismo, ¿verdad? Así es. Ok, la siguiente. Bien, la siguiente también de Pitágoras. Bien, es propiamente de Jámblico. Hay que entender que las citas sobre Pitágoras las extrajimos de un libro de Jámblico, que es un trabajo en base a lo que alcanzó a rescatar de la Biblioteca de Alejandría. Y sobre los pitagóricos nos dice lo siguiente Jámblico. Los pitagóricos dicen que se debe atender antes a la filosofía que a los padres y a la agricultura, pues los padres y los agricultores son responsables de que vivamos, pero los filósofos y educadores son responsables de nuestro buen vivir y pensar tras haber descubierto nuestro orden interior. Impresionante la cita porque, bueno, para empezar, entra en consonancia con Jesús de Nazaret, cuando dice que el que no sea capaz de dejar a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos por el Cristo, no es digno del Cristo. O sea, en pocas palabras, dice lo mismo que está diciendo Pitágoras. Es más importante la filosofía que ni los padres y que ni los agricultores. O sea, es que ahí es donde está lo fundamental de la vida. Entra en consonancia con Jesucristo en ese sentido. Y también aclara al final de esta cita que es tras haber descubierto el orden interior. O sea, ubica nuevamente que la filosofía gira alrededor de lo interno, la verdadera. Claro, hay filosofía orientada hacia lo externo y no es desdeñable, como ya lo habíamos mencionado, pero la esencia de la filosofía está en el orden interno. Bien, vamos a la siguiente y última. Es penúltima de Pitágoras. Le dimos mucho juego a Pitágoras porque, vamos, es el padre de la filosofía. No podemos hacer algo distinto. Sí, aquí argumentando lo que comentas de que existen 2 tipos de filosofía, aquí en la vida pitagórica Jámblico detecta precisamente
que dentro del grupo de los pitagóricos y de Pitágoras existían dos tendencias, que era, Pitágoras clasificaba a los elegidos por él en grupos según sus méritos. Conforme a ello, llamó a unos pitagóricos y a otros pitagoristas. A su vez, había dos clases de filosofía, unos acusmáticos y otros matemáticos. De ellos, los matemáticos eran reconocidos como pitagóricos. La filosofía de los acusmáticos consistía en sentencias orales sin demostración ni argumentación. Así hay que hacer. Entonces, había una filosofía exterior para lo que viene siendo el orden externo de la sociedad en general, pero también existía una filosofía que él lo vinculaba con las matemáticas, que era una filosofía interior, una filosofía interna del ser humano. Y eso es lo que les llamaba ellos los pitagóricos. Interesante la distinción, y mismo Pitágoras nos comprueba que la filosofía orientada hacia el externo no es desdeñable. Los pitagoristas estaban orientados más hacia lo externo, mientras que los pitagóricos ya eran los que estaban orientados hacia lo interno. Entonces, tan respetable es la filosofía orientada hacia lo externo, que él mismo tenía alumnos de filosofía en primera instancia orientados hacia el externo, y les llamaba pitagoristas en lugar de pitagóricos. Entonces, ya tenía bien definidas las dos rutas, las dos orientaciones, y insisto, ninguna desdeñable. Claro, sin perder de vista que la fundamental es la interna. Curiosamente, los pitagóricos, que eran los que estaban sobre la esencia del ser, eran los matemáticos. Porque las matemáticas también terminan conduciendo a partir de una base objetiva hacia la esencia del ser. Las matemáticas es el orden de la división, es lo que permite ordenar la división, y cuando la división, cuando la separación se ordena, entonces comprendemos la naturaleza de la división para poder llegar a la unidad. Las propias matemáticas son fundamentales también para eso. Bien, cerramos con una última de Pitágoras, directamente de él, no es de Jámblico, esa es atribuida directamente a Pitágoras, donde dice: la filosofía es un apetito de sabiduría divina. Vuelve a coincidir con lo que dice Confucio, el anhelo de asemejarse a Dios cuanto al hombre le es posible. Y si volvemos a partir de la ley de correspondencia, como es adentro es afuera y como es afuera es adentro, como es arriba es abajo es arriba, entonces nuestro ser interno, que es la esencia o la cualidad o la imagen y semejanza del ser universal, automáticamente también atribuye a lo interno la filosofía. Bien, dejamos a Pitágoras, seguimos con los griegos, pero ahora con Aristóteles. Es preciso que la filosofía sea un saber especial, de los primeros principios y de las primeras causas. Aristóteles. Aquí Aristóteles menciona precisamente que la filosofía se debe basar sobre los principios de la física y la ley universal. Directamente la filosofía se tiene que basar sobre ellos. Y las primeras causas también nos orienta hacia el origen. Hacia el origen de todo. O sea, un filósofo tiene que orientarse hacia el descubrimiento del origen de las cosas. Platón nos dice: la filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser. La repito, la filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser. Una descripción exquisita, por cierto, esta de Platón, porque el alma, sabemos que no es el ser, el alma es lo más sutil y sublime que hay en la corporeidad externa del hombre, pero por ser lo más sutil y más sublime es lo que puede entrar en comunión con el ser. Ya lo describíamos en las bodas alquímicas, en la alquimia, y hace un juego, una descripción en la que juega entre el alma y el ser muy, muy exquisita aquí Platón. Al final de cuentas todo gira hacia el ser, todo apunta hacia el ser. Ahí nos dice que es un diálogo del alma consigo misma. Bien, vamos a una cita más de Platón. Son filósofos verdaderos aquellos a quienes gusta contemplar la verdad. Platón. ¿Otra vez Platón, la contemplación? Sí, contemplación sobre la verdad. Y la verdad, pregunta abierta.
Sí, y yo insisto en la contemplación. O sea, en la contemplación está la base de la verdadera filosofía. Por cierto, no lo he mencionado. La contemplación es uno de los últimos temas del tomo 1. Vale la pena que vuelvan a retomar ese tema. Si no lo quieren escuchar en repetición en nuestra página, pueden leerlo en el libro. El libro también está disponible en nuestra propia página. Bien. Vamos ahora dejamos los griegos y nos vamos ahora a los alquimistas, nos vamos a la tradición Rosacruz. En la Confessio Fraternitatis de la Orden Rosacruz nos dice lo siguiente: no existe más filosofía que la coronación de todas las facultades, ciencias y artes. Abarca sobre todo la teología y la medicina, y en menor grado la jurisprudencia. La filosofía escudriña el cielo y la tierra, con un arte de disección formidable, o que, para decirlo de otra forma abreviada, expresa suficientemente que el hombre como individuo es un microcosmos. El hombre como una síntesis del universo. Y esta base de que el hombre es una síntesis del universo la enfatizaron mucho los alquimistas, y es por eso que la filosofía va hacia lo interno. La verdadera filosofía se dirige hacia lo interno, porque cuando se conoce la esencia del ser interno, se conoce la esencia del universo entero, porque nosotros mismos está implícito, está inscrito las verdades de todo el universo. Vamos a la siguiente cita también de los Rosacruces, es la penúltima, previo a cerrar con una de Albert Einstein. Bien, aquí los alquimistas Rosacruces nos dicen sobre los impostores. En cuestión de transmutación de metales, esto es lo que queremos decir. No queremos menospreciar en absoluto este don de Dios. No obstante, como este don no conlleva al incesante conocimiento de la naturaleza, sin embargo, la filosofía sí enseña este conocimiento, además de una infinidad de otros misterios de la naturaleza. Quedará claro que preferíamos las enseñanzas de la filosofía y que estimulemos a los espíritus más lúcidos y perspicaces a que estudien con exactitud la naturaleza, en lugar de tintar metales. Esta era una afirmación que hacía la tradición Rosacruz acerca de lo que era la alquimia, ya que la alquimia se pretendía pues transmutar metales, transmutar la naturaleza, que independientemente si es una ciencia que es interesante, y aquí lo afirman los Rosacruces que sí lo son, pero que el verdadero elemento de la transmutación y de la alquimia se encontraba no en la ciencia de transformar la naturaleza, sino en la filosofía, en el interior del ser humano. Bien, cerramos con esa cita de Albert Einstein que nos describe o nos ofrece lo que ya habíamos comentado, pero bien, qué mejor que escucharlo de las propias palabras de Albert Einstein. Dice así: las actuales dificultades de la ciencia obligan al físico a afrontar problemas filosóficos en un grado muy superior a lo que sucedía en otras generaciones. Es decir, los científicos actuales tienen que afrontar problemas filosóficos. Igualmente los filósofos actuales, si realmente son filósofos, tienen que afrontar problemas científicos. Ya en este siglo XX, siglo XXI, ciencia y filosofía inevitablemente tuvieron que coincidir. No podía ser de otra manera. Y Einstein fue el primero que visualizó esa coincidencia. Es que no podemos ir sobre otra ruta. Filosofía y ciencia tienen que ir juntas. Si no van de la mano ciencia y filosofía, la ciencia ya no avanza. Y la filosofía tampoco. Ninguna de las dos. Tienen que ir juntas. Vuelvo a insistir, lo único que hace falta y que espero que no llegue tarde es que el arte también se acerque a esto. Que lleguemos al momento, que lleguemos al punto en que sea evidente que si un artista
no tiene elementos de ciencia y de filosofía en su obra, no es artista. Pero eso también lo tiene que descubrir el público, porque si el público no descubre esto, entonces se va a dejar engañar por pseudoartistas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas coexisten el artista y el público. Es una coexistencia entre los dos, una codependencia. Entonces, nosotros como público o como artistas, ¿por qué no? Si nos interesa entrarle un poco al arte, tenemos que entender que si queremos realmente hacer arte, debemos comprender la filosofía y debemos de comprender la ciencia. No puede ser de otra manera. Bien, esta es la última cita. Nos quedan solamente unos escasos minutitos para cerrar la sesión. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta en la red o aquí mismo en Guadalajara. A ver, el micrófono, por favor. Sí, mi duda es, ¿pudieras mencionar algún pseudofilósofo? Ay, no, pues si menciono un pseudofilósofo ya estaría juzgándolo, ¿verdad? Bueno, es muy subjetivo las afirmaciones, como ya lo hemos visto, pero, sí. O sea, para saber distinguir. Mira, cualquier filósofo va a tener sus aciertos y sus errores. Y en cualquier filósofo vamos a tener motivos para decir que fue genuino y motivos para decir que fue falso, porque estamos en la dualidad, estamos en la relatividad y todos estamos expuestos al error. Hace unos momentos hablábamos de la afirmación y que la afirmación nos aleja de la sabiduría. Y pues ustedes, si ven la repetición de esta emisión del día de hoy, van a descubrir que hice algunas afirmaciones durante toda la emisión, porque es inevitable caer en el error. Todos caemos en error. Ahora, más allá del nombre de los filósofos, hace unos minutos hice un planteamiento sobre una filosofía que fue la que adquirió más peso en el siglo XX, que fue el materialismo dialéctico. Y ya les di los elementos para descubrir cómo esa filosofía cayó en errores gravísimos precisamente por alejarse de la ciencia. Lo más paradójico, fíjense, qué paradójico es esto. El materialismo dialéctico sostuvo que el origen de todo estaba en la materia y lo hizo en base a la ciencia. Eso es lo más paradójico. Pero tiempo después la ciencia comprobó que la materia no es el origen, sino el último extremo de manifestación de un origen distinto a la materia, y que la materia como tal no es sustancial, no ocupa un lugar en el espacio. Pero claro, la ciencia tuvo que llegar a ese punto, y el materialismo dialéctico pues, se convirtió en una aberración terrible. O sea, se alejaron radicalmente de la verdadera filosofía. Bueno, sí, ahí te estás mencionando un poco de filosofía, pero basándonos más hacia la filosofía existencial, algún tipo de, no sé, de... Mira, no me atrevería a juzgar a ningún filósofo. Yo más bien los invitaría a que leamos a cualquiera de los escritores, a cualquiera de los filósofos, y que hagamos nuestras propias valoraciones, hasta qué punto estaba orientado hacia lo externo y hasta qué punto pudo haber escudriñado sobre lo interno. Eso yo siento que ya puede quedar en la valoración de cada uno de nosotros. Ahora, para que no nos perdamos en ello, los principios universales por delante. Si nosotros comprendemos los principios universales, podemos leer cualquier tipo de filosofía y vamos a descubrir si está cercana a las bases fundamentales de la sabiduría o no lo está, porque los principios universales constituyen esas bases. Y los principios universales no son patrimonio de nadie, no son de un filósofo, no son de una corriente, no son de una época, no son de una tradición, son universales, son el comportamiento de la vida. En la física se pueden estudiar maravillosamente, pero no le pertenecen a nadie. A nadie le pertenecen y no son suscritos particularmente por nadie. O sea, al final de cuentas, quienes hablaron de las leyes universales, lo único que hicieron es reproducir algo que ya existe, algo que no le pertenece a nadie. Bien, hay otro comentario allá, por favor. Sócrates decía que todo estaba basado en la ciencia. Interesante su... Sí, porque él tenía que el médico, o sea, tenía que estudiar. Claro, sí.
Y también los alquimistas, no nomás Sócrates, prácticamente todos lo sostuvieron, pero importante su aportación. Bien, otro comentario más. Bien puede estar aquí un sabio filósofo, el máximo de máximos, y si nuestra capacidad no está en entenderlo, podemos juzgarlo como falso o como, ¿verdad? Entonces también depende de nuestra capacidad de comprender esa sabiduría, esa filosofía. O bien podría pasar junto a nosotros, conversar con nosotros y nunca descubrir que era un sabio. Bien puede sucedernos. Sí. Bien, Bueno, eso es todo. bueno, con eso cerramos. Si no hay ninguna intervención más, un agradecimiento nuevamente por acercarse a este espacio, tanto los que estamos en Guadalajara como los que nos acompañan en la red. Un abrazo a todos.